Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy, dentro del ciclo que venimos desarrollando de cara a las elecciones del próximo domingo, tenemos el honor de recibir al candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, don Jaime Elisabetsky, y el especial honor de que haya aceptado presentarle el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, don Alfredo Pérez Rubalcaba. La tribuna es suya. Bueno, buenos días a todos. Quisiera comenzar por decirles que esto es seguramente una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer en mi carrera política. Es mucho más difícil presentar a un gran amigo, a tu mejor amigo, que presentarte a ti mismo o que presentar a un hermano o a un padre. Y lo van a entender facilísimamente, es que a un amigo lo eliges, mientras que a un padre, a un hermano, no. Además de eso, he comprobado que la palabra amigo tiene una utilización, no sé si decir fraudulenta, es un poco excesiva, pero sí deformada en el mundo de la política. En el mundo de la política uno llama amigo con facilidad, llama amigo a aquel que no le despelleja en público. Y por eso hay un cierto desprestigio de la palabra amigo, de su significado intenso. Yo quisiera empezar por decir aquí que cuando digo mi mejor amigo, lo digo de verdad, mi mejor amigo. Mi mejor amigo desde que tengo literalmente uso de razón. Y me voy a explicar. De Jaime y de mí todo el mundo sabe que somos muy amigos. Es verdad que, sin embargo, ambos tenemos una característica que hemos compartido, y es que defendemos con uñas y dientes nuestra vida privada, de tal manera que se sabe muy poco de ella. Se sabe que estudiamos juntos en el colegio y luego en la universidad, se sabe que somos químicos, socialistas y madridistas. No sé si el orden es el adecuado, pero por ahí van los tiros. Y es una norma que hemos roto muy poco. Hoy la voy a romper para demostrar que efectivamente cuando digo que es amigo desde que tengo uso de razón es cierto. Y voy a contar uno de mis primeros recuerdos infantiles, desde luego mi primer recuerdo escolar. Yo llegué al colegio un año después que Jaime. Él entró en parvulitos y yo en párvulos. Y no sé, sí, yo hice parvulitos en otro colegio, era frecuente entonces. Iba a entrar en política y a decir, y si pasara lo que están anunciando algunos, no voy a entrar. Decía que entonces recuerdo nítidamente, repito, mi primer recuerdo, que salimos al patio en el recreo a jugar, hacía un día de estos de sol, de octubre. Claro, yo como era nuevo, pues me quedé pegado a la pared mientras el resto de mis compañeros de clase se repartían en los equipos habituales, ¿no? Y en aquel momento escuché un grito que después he oído muchísimas veces. El grito era «¡Pasa, Lisa!». Y efectivamente descubrí después, primero, que el apellido Elisabetsky no es funcional en fútbol. Que si tú dices «Pasa, Elisabetsky», desde que empieces a decir «Li» hasta que acabas, sencillamente has perdido la ocasión de recibir la pelota. Y segundo, que Jaime, que en aquel momento ya jugaba muy bien al fútbol, era un redomado chupón. De hecho, es el único rasgo de egoísmo que le conozco, un redomado chupón. Dicen que nadie es una gran persona para su mayordomo, y es posible que esto se pudiera aplicar también a los amigos. En mi caso no. Yo tengo que decirles que Jaime es una excelente persona, una gran persona. Y para los químicos tiene una parte especialmente apasionante, y es que es el fruto de la unión de dos, vamos a llamarlo así, componentes que normalmente nunca se hubieran unido, una asturiana y un ucraniano. Al ucraniano le debe ese apellido que solo los muy iniciados sabemos deletrear y escribir.
De su vida privada, como decía, no voy a decir nada más. Y para preparar estas notas, para recordar la biografía compartida con Carmen, con Jaime, he dicho, vamos a objetivarlo al máximo, y la mejor forma de objetivarlo, Carmen, te estaba mirando, no tengo aquí al Borche delante, y provoca su melena anaranjada, me provoca siempre una envidia extraordinaria. Cuando me he puesto a preparar estas notas, que las he hecho entre ayer y esta mañana, he pensado, bueno, lo mejor es recurrir a una web, ver qué cuentan estas web oficiales, que hay 1000 colgadas en Internet, y repasar a través de esa web la vida de Jaime. Así nadie me dirá que he metido ningún rasgo subjetivo. Y efectivamente, pues en la web se cuenta lo que se cuenta, que Jaime es doctor en Ciencias Químicas, que fue profesor de Química Orgánica en la Universidad de Alcalá de Henares y que después pasó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se cuenta que tuvo una carrera científica brillante, pero corta. Jaime hizo la tesis doctoral en un tiempo extraordinariamente rápido y sacó su plaza por oposición a colaborador de investigación en el Consejo, también a una edad inusualmente pequeña, muy joven. Lo que pasa es que es verdad que abandonó rápidamente la carrera científica. En este momento tocaría decir eso de se perdió un gran científico, pero se ganó un gran político. Pues así, abandonó rápidamente la carrera científica. Habíamos ingresado en el PSOE en el año 74 y el compromiso político tiraba, de forma que Jaime fue elegido diputado en el año 83 en la Asamblea de Madrid y 2 años después, una asamblea recién constituida, acababa de estrenar Madrid su estatuto, y un par de años después pasó al gobierno de Joaquín Leguina como consejero de Educación, Cultura y Deportes. Fue una etapa de la que creo que Jaime tiene un gran recuerdo y espero, y estoy seguro de que los madrileños también, porque en esta etapa se amplió extraordinariamente, creo yo, el campo de la ciencia, de la cultura y del deporte en Madrid. Baste recordar aquí que de aquella etapa es el nacimiento de la Universidad Carlos III, aquí veo al alcalde de Getafe, que de aquella etapa es el nacimiento del Teatro de la Abadía, de la Escuela de Cine o del Estadio de la Peineta. Déjenme volver un momentito a la Carlos III, porque aquí hay una cosa que la web, esta que he visto, no cuenta y que me parece que ayuda bastante a entender quién es Jaime Elisabetski. Es verdad que hubo un gran debate, recuerdas, Jaime, sobre dónde iba la Universidad Carlos III. Era la primera universidad que creaba un gobierno socialista, no habíamos creado ninguna, y hubo un gran debate y había quien decía, no daré los nombres, que cómo podíamos llevar una universidad que estaba pensada para ser una universidad de excelencia, la mejor universidad pública de España, a un pueblo, que entonces Pedro era un pueblo, como Getafe, de trabajadores. Y recuerdo que Jaime insistía una y otra vez en las reuniones, pues por eso, pues porque se lo merecen, por eso, justamente por eso, y efectivamente ganó la batalla. Y hoy tenéis una excelente universidad en el sur de Madrid, gracias a la tozudez de Jaime, que es otra de sus características, en este caso positivas. Después de esta etapa, Jaime pasó al Parlamento. Soy de los que piensa que a veces una batalla perdida te define mejor que ninguna otra cosa. Y Jaime perdió una batalla en el Parlamento, estábamos en la oposición, y peleó denodadamente, como suele hacer las cosas, porque se autorizara en España la investigación con células madre. No ganó, no le hizo caso el Partido Popular, bajó a Andalucía y consiguió que Chávez le hiciera caso, y hoy tiene Andalucía uno de los centros pioneros en esta investigación, de la cual cabe esperar muchísimas cosas, sobre todo para aquellos que tienen enfermedades que ahora están fuera del alcance de los medicamentos habituales. Ese es Jaime Elisabetski, que después llegó al cargo de su vida, que es el de secretario de Estado para el Deporte. Han sido 7 años de éxitos deportivos. Es verdad, y Jaime lo sabe, y yo también, porque los dos hemos hecho mucho deporte y amamos el deporte, que no se le puede achacar el éxito deportivo a quien dirige el deporte. Los éxitos deportivos son de los deportistas. Pero, hombre, es verdad que algo ayuda. Pónganse ustedes en la situación contraria, de que hubieran sido todos fracasos deportivos, pues estoy seguro que algún palo le habría caído. Por tanto, haciendo reversible el argumento, que es una cosa que a los químicos nos gusta mucho, esto de la reversibilidad, pues
ciertamente alguna cosa de las que ha pasado en el deporte español, alguna cosa se debe a Jaime, y ahora explicaré además por qué. Eso le ha permitido viajar. Yo reconozco en público que muchos domingos que me llamaba por la mañana y me decía, oh, estoy cansadísimo, fíjate, ahora tengo que ir a... Yo sentía una envidia atroz, ¿no? Incluso miserable. Y a veces le pinchaba y le decía, Jaime, eres el único tipo en el mundo al que le pagan por ver lo que más te gusta, que es un partido de fútbol. Era una crítica injusta, porque es cierto que junto a eso, que ha sido maravilloso para Jaime y para todos, ¿no? Pues hay otras cosas que se conocen menos y que yo creo que se conviene recordar hoy aquí. Hay muchísimas horas de despacho, y yo, que prácticamente vivo con él, se lo puedo asegurar, muchas horas de despacho, muchas reuniones con deportistas, con federaciones, con presidentes de club, muchas reuniones, y aquí hay alguno que lo pueda atestiguar. Hay muchísimos viajes, se ven los viajes bonitos, pero hay otros, ¿eh? Hay viajes muy cansados, a sitios menos divertidos, a deportes que te gustan menos, muchas veces a ganar y muchísimas veces a perder. Por tanto, hay un trabajo extraordinario. Y la prueba de que ese trabajo lo ha hecho bien, no es que lo diga yo, que tiene el mérito que tiene, es que lo dicen quienes han estado con él esos 7 años. Es muy fácil recibir parabienes cuando se llega a un sitio. Ya no es tan fácil recibir parabienes cuando te vas. Recibir todos los parabienes es casi imposible. Y es verdad que Jaime ha pasado 6 meses de homenaje en homenaje, ¿no? Le han hecho cenas, comidas, le han dado placas, medallas, y ha habido manifestaciones públicas ostentorias, que diría el fallecido Jesús Girigil, ahora que te veo, de ánimo, de cariño, e incluso alguna que otra menos en fin, no sé cómo calificarla, menos correcta desde el punto de vista político. Pero hombre, ¿cómo te vas a eso con lo bien que estás aquí, ¿no? De todo ha habido. Ha habido manifestaciones de deportistas muy importantes y, claro, cuando todo el mundo habla bien de uno, pues no tenemos más que reconocer estadísticamente, es muy probable que lo hayas hecho muy bien. Sobre todo en algo que Jaime tiene, que es la capacidad de consensuar, la tenacidad también para sentarse y buscar acuerdos. Y eso, en el mundo del deporte, es mucho más difícil de lo que ustedes se piensan. Es un mundo muy complicado, una mezcla de egos, dinero, ambición legítima, muy complicado. Jaime lo ha hecho muy bien en el mundo del deporte y creo que ese es un aval para cualquier actividad política que vaya a emprender en el futuro. Y ya termino. Ahora le toca volver a Madrid, a su casa, a hacer lo que ha hecho siempre, que es trabajar por mejorar la vida de la gente. Yo creo que lo hará muy bien y pienso que lo hará muy bien porque tiene una gran experiencia y porque mantiene los mismos principios y los mismos valores que le llevaron a ingresar en el PSOE en el año 74. Los mismos, idénticos, no ha cambiado un ápice en eso y en casi nada. Voy a acabar diciendo una cosa. Los partidos hacemos encuestas, como ustedes saben. Hacemos encuestas, muchas menos de las que se cree la gente, porque son muy caras, pero hacemos. Y hacemos 2 tipos de encuestas, los cuantitativos, que son los que la gente ve, esa cosa de quién va a ganar, quién va a perder, quién es mejor, quién es peor. Hacemos otras que son mucho más interesantes, que muchos de los hombres de empresa que sí nos acompañan conocen bien, que son los cualitativos. Consiste en reunir un grupo de gente y preguntarle, dejarle hablar y hablar y hablar, y al final se examina lo que han dicho. Y los cualitativos son enormemente interesantes. Primero, describen la opinión de la gente y dan 2 datos que a mí me parecen muy importantes. Descodifican el lenguaje a veces críptico de los políticos. En todo caso, siempre atinan. Demuestra que la gente es finísima, que la gente sabe perfectamente las cosas y por qué suceden. Y sobre todo, calan a los políticos. Es imposible, es muy difícil en la sociedad de la comunicación hoy construir una imagen política ajena a lo que eres. Al final te acaban calando. Y así sucede con Jaime. Y cuando miras el cualitativo de Jaime, que hicimos uno hace meses, aparece que es una persona honesta, tenaz, inteligente y sobre todo que es buena gente, que es buena persona. Y eso, créanme, en la vida es fantástico. En la política es una cualidad inmejorable. Por tanto, les dejo con él, es buena gente, lo dice su amigo, que también dice que en el fútbol Lisa me pasó muy pocas veces el balón. Es todo suyo.
Bueno, buenos días, querido presidente de Nueva Economía Forum, ministros, querido Tomás, autoridades, empresarios, embajadores, amigas, amigos, patrocinadores, muchísimas gracias por estar aquí. Y con respecto al vicepresidente primero del Gobierno, se me hace extraño llamarle vicepresidente primero del Gobierno, bueno, él era siempre delegado de clase. Yo me acuerdo cuando acabamos el colegio ponían, nos hacían un resumen de nuestra trayectoria y ponían delegado a perpetuidad, o sea que ya apuntaba maneras, ¿no? Sí, llegó un año tarde, pero se hizo con los mandos, porque es que luego era el que integraba a todo el mundo. El otro día me encontré con un compañero nuestro de clase y dice, yo me acuerdo cuando llegué allí, llegó Rubalcaba y le dijo, a ver, mira, tú te vas a sentar aquí, tienes que hacer esta cosa, tienes no sé qué tal cual, y lo organizaba todo. Bueno, no voy a gastar su tiempo parece que estamos aquí contando una relación personal que no está bien, esto como el Club de la Comedia, ¿no? Y en alguna medida estos desayunos muchas veces son demasiado, no sé, solemnes, pero sí tengo que decir alguna cosa, ¿no? Y tengo que decir de Alfredo que, como él decía, yo creo que entre nosotros la palabra amistad se ha quedado corta. Y que nadie piense mal. Que yo sé que nadie piensa mal y tampoco estaría mal, pero quiero decir que tenemos una amistad, yo que soy muy de citar a Einstein, todo relativo, ¿no? El término absoluto no existe, pero yo creo que con Alfredo tengo una amistad absoluta y discrepamos en muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo le vas a pasar el balón a una persona que era velocista y jugaba de extremo derecha? Y de pronto, cuando le ibas a pasar el balón, estaba ya, si no fuera de juego, estaba en el banderín de córner, ¿entiendes? Yo, evidentemente, era un delantero centro rompedor, que acostumbraba a meter goles, pero más allá de todo esto, de verdad, yo lo que quiero es decir a Alfredo algo que piensan muchos socialistas, ¿no? Y es que, aparte de la amistad personal, que es enorme, yo creo que todos estamos muy orgullosos de que seas vicepresidente primero del Gobierno, por tu compromiso, por esa pasión contagiosa que nos transmites, por la lucidez que pones y porque engrandeces y ennobleces cada día la actividad política. Y no son palabras de amigo, son palabras no es con el corazón, sino con la razón. No lo digo ni siquiera solo por mí mismo, sino por muchos compañeros, compañeras, amigas y amigos que tenemos y que dicen esto de ti. Por lo tanto, para mí es un enorme honor, aunque también es una enorme dificultad por la brillantez de su exposición, en dirigirme a ustedes. Pero creo que lo que tengo que hacer es hablar de Madrid y para eso he venido. Como a Woody Allen, me importa mucho el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Es curioso que esta frase se ha hecho muy famosa, ya la utiliza todo el mundo, o sea, bueno, está muy bien. Pero a mí me interesa mucho más porque lo voy a pasar en Madrid y me interesa mucho el futuro de Madrid, porque es mi ciudad, pero también y sobre todo porque es el lugar en el que van a discurrir los próximos años de mi vida como responsable político. El último periodo de mi dedicación política pública. Lo digo, por eso citaba a Woody Allen, que lo digo de verdad. O sea, es que, como luego hay siempre la pregunta, ¿y usted se va a quedar? Claro que me quedo. De aquí no me mueve nadie. Me voy a quedar en Madrid a vivir y pienso, estoy convencido, que este es mi último destino político público. Luego la vida es muy larga y muchas cosas haré de otro tipo. Enrique Cerezo, mirándole, y yo te dije una vez que voy a escribir un libro sobre el tema del deporte, lo voy a escribir, voy a dejar que pase un poquitín el tiempo porque no es el momento adecuado. Pero voy a escribir un libro sobre mis vivencias en el deporte. En cualquier caso, instalados en el plano y la perspectiva de lo que está por venir, la pregunta no es si Madrid tiene futuro, que lo tiene y mucho, sino qué futuro queremos para Madrid. Atender bien la cuestión requiere explorar acerca de dónde estamos y también de dónde venimos. Imaginen ustedes que en 1999 un atento observador del Madrid de entonces, a finales del siglo XX, hubiera tenido que anticipar cómo sería Madrid cuando concluyera la primera década del siglo XXI. Se habría visto obligado a anticipar
cómo en 10 años una ciudad que venía perdiendo sistemáticamente población iba a pasar de 2.900.000 habitantes a los 3.255.000 actuales. Y para anticipar ese resultado, un crecimiento de más de 350.000 almas, deberían haber tenido que imaginar la existencia simultánea de dos fenómenos. Uno, un notable envejecimiento de su población, de suerte tal que los mayores de 75 años, entonces poco más de 230.000, se iban a incrementar hasta los 320.000 y constituir casi el 10% del total. Y dos, que la población emigrante, que al final de 1999 era tan solo algo más del 6% del total, se iba a aproximar una década más tarde al 18% y alcanzar los cerca de 570.000 seres humanos. No hubiera sido, pues, lo importante anticipar el crecimiento, sino haberse apercibido de la nueva piel de la ciudad y del juego sutil de las demandas sociales que implicaban el nuevo espacio urbano. No es mi intención hoy transitar por el terreno resbaladizo del pronóstico, pues como señaló hace ya algunos siglos un filósofo italiano, que además era político, historiador, etcétera, decía textualmente: para arrebatar todo crédito a los astrólogos bastaría con imponerles que junto a sus predicciones para el año que viene reeditaran las que hicieron para el año pasado. A diferencia de las predicciones de los astrólogos a que se refería este filósofo, en el mundo de la política sabemos o debemos saber que la mejor manera de predecir el futuro es construirlo. Y en esa tarea de arquitectura, que también tiene su parte de ingeniería, reside la razón de ser de la política con mayúsculas. Quienes hace 10 años construyeron nuestro futuro debieron tener claro qué Madrid favorecían y qué Madrid dificultaban o hacían imposible. Porque, en efecto, en estos 10 últimos años, Madrid ha seguido un patrón, el de las luego llamadas ciudades globales, entendiendo por tales las que han llevado a cabo una concentración de sectores estratégicos en las complicadas y complejas secuencias de la producción transnacional. Así, Madrid, para poner los números, es sede de 23 de las 30 primeras empresas españolas que se encuentran, a su vez, entre las 2.000 mayores del planeta. Pero ¿cómo se pretende esa rápida conversión en ciudad global? Pagando un precio social muy alto, precio que la crisis económica a partir de finales de 2007 revela en toda su dramática magnitud. Desde noviembre de 2007 se han generado en la ciudad más de 109.000 parados registrados en las oficinas de empleo. Entre los menores de 25 años, en este mismo periodo, el paro ha crecido nada menos que un 93,6%. Frente a la ciudad vistosa y monumental existe una ciudad que no se enseña, la que concentra en sus 9 distritos del sureste, con una población equivalente al 47% del total de la capital, el 57% del paro registrado. Este desequilibrio se ejemplifica en distritos como Puente de Vallecas o Villaverde, con un 50% de tasa de desempleo por encima de la media de Madrid, o en barrios como Orcasur, Entrevías o San Cristóbal de los Ángeles, con tasas de desempleo por encima de la media de paro nacional, además de ostentar los menores niveles de renta per cápita. La actividad económica de Madrid tiende a concentrarse en la almendra central. Así, en los distritos de Salamanca, Centro, Chamberí y Chamartín trabajan el 35% de los ocupados en la ciudad, mientras que en términos de población tan solo suman el 18% de los residentes. Además, el 40% de los empleados en el sector servicios, comercio, administración pública, servicios financieros, lo hacen en estos mismos distritos centrales. En el extremo opuesto se encuentran los distritos de Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro. Estos 3 distritos, conectados físicamente en el sureste de la ciudad, configuran el espacio urbano con menor densidad productiva. Entre los 3 suman el 7,6% de los residentes, pero en ellos trabaja tan solo el 3,6% del total de ocupados en Madrid, además de aumentar las grandes bolsas de desempleados. La calidad del medio ambiente ha sido otra de las grandes perjudicadas y con ello la salud y la propia calidad de vida de los madrileños. Las acciones y omisiones del Partido Popular en el Ayuntamiento, por otra parte, daban a entender que consideraban y siguen considerando que Madrid podría aumentar indefinidamente el número de coches que circulan por sus calles. El resultado ha sido el deterioro de la ciudad en términos económicos y físicos. La reciente alarma sobre la calidad del aire en Madrid es consecuencia de una larga historia de dejaciones por parte del equipo de gobierno, el señor Ruiz Gallardón, en el Ayuntamiento, que, entre otras cosas, ha gestionado la movilidad ignorando la legislación.
En suma, 10 años después, ha crecido notablemente la segregación social, no ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos en términos de los servicios públicos y la huella ecológica, lejos de disminuir y reducir, se ha incrementado. Y lo que es peor, la gestión llevada a cabo por el señor Ruiz Gallardón ha conducido a la ciudad a un endeudamiento asfixiante que le obliga cada año a dedicar una buena parte de sus recursos presupuestarios al pago del principal y los intereses de la deuda. Un lastre que habrá que soportar durante muchos años y que, de no actuar con rapidez y decisión, puede frenar cualquier posibilidad de reconducir los desequilibrios económicos, sociales, territoriales y medioambientales que hoy sufre Madrid. Que Madrid sea la ciudad más endeudada de España en términos absolutos y relativos y que acapare casi una cuarta parte del endeudamiento de todos los municipios españoles no tiene justificación alguna. Podría, en todo caso, tener una explicación si, fruto de la actuación del equipo de gobierno municipal, se hubiera equilibrado la ciudad, pero ha sido al contrario. Se han profundizado las diferencias entre los madrileños y entre sus distritos y barrios y se han incrementado sus problemas de tráfico y contaminación. No ha habido transformación, simplemente endeudamiento. La respuesta a este alto endeudamiento por parte del Ayuntamiento no ha sido la austeridad, como sería lógico, sino más endeudamiento. Durante estos últimos años parecía que el equipo de gobierno municipal vivía en otro planeta, ajeno a la convulsión económica que ha golpeado a todo el mundo. Pero estas alegrías financieras sí han tenido consecuencias directas sobre los madrileños y sobre sus barrios. Territorialmente, el Ayuntamiento ha abandonado prácticamente cualquier inversión en los barrios que no estuviesen relacionada con la M30, provocando al cabo del tiempo un déficit de equipamientos y servicios hasta el punto de que prácticamente la totalidad de los municipios colindantes tienen hoy mayores y mejores dotaciones que los distritos periféricos de Madrid, incluso más que algunos situados en el centro de la ciudad. Socialmente, además de los desequilibrios ya comentados, la actuación del Ayuntamiento no ha sido mejor. En momentos de crecimiento del paro, que se ha doblado en los últimos 8 años, ha reducido los recursos destinados a políticas activas de empleo en términos absolutos y en términos por parado. Fiscalmente, como consecuencia de todo ello, el Ayuntamiento ha hecho soportar sobre las espaldas y los bolsillos de los madrileños gran parte de sus excesos financieros, subiendo los impuestos y tasas que en su conjunto y en estos años de gobierno del señor Ruiz Gallardón han crecido en torno a un 250%, creando una injusta e innecesaria tasa de basuras y solicitando una revisión catastral, yo he denominado catastrazo, que va a provocar una sustancial subida del impuesto de bienes inmuebles, una catastrazo que se está analizando, lógicamente, por petición del Ayuntamiento, actualmente por el Ministerio de Economía y Hacienda, y del que todos ustedes, si la democracia no lo remedia, es decir, si gano yo las elecciones, recibirán el mes de octubre una cartita en su domicilio comunicándoles este incremento, que va a ser muy alto, y que, evidentemente, en tiempos de crisis no me parece lo más razonable, como han hecho en otras ciudades como Barcelona o Valencia, que han retrasado este aumento de la presión fiscal, este catastrazo que nos va a caer encima. Y todo esto ha sido llevado a cabo por un alcalde que ganó las elecciones con la promesa de no subir los impuestos. Frente a este panorama, los socialistas presentamos para Madrid un proyecto sensato, posibilista, austero, progresista, sostenible, dialogante y participativo. Un equipo con experiencia y garantías en la gestión, la buena gestión. Una apuesta decidida por el crecimiento, el desarrollo y la creación de empleo con criterios de equilibrio social, territorial y medioambiental. Madrid está malgastando y perdiendo una gran oportunidad para convertirse durante la primera década del siglo XXI en una auténtica ciudad inteligente. ¿Qué entendemos por ciudad inteligente? Le tomo prestada a José Antonio Marina su definición. Un test rápido nos permite definir las características de esta inteligencia de las ciudades, su capacidad para resolver las 4 grandes necesidades y aspiraciones del ser humano: sobrevivir, disfrutar, vincularse socialmente y ampliar las posibilidades vitales. Pues bien, una ciudad inteligente es la que favorece la consecución de estos grandes deseos, y una ciudad necia es la que los entorpece. El Madrid de estos años atrás suspende el examen y no pasa el test con suficiencia ni como territorio
ni como hábitat, ni como espacio físico y social, ni sobre todo como hogar público de toda su gente y muy especialmente de los más desfavorecidos. Vivimos en el tiempo de las ciudades. Los historiadores nos enseñan que hasta el comienzo de la Edad Moderna menos del 3% de la población vivía en comunidades de más de 5.000 personas. Al finalizar el siglo XIX ya vivían en ciudades el 10% del planeta. Y los demógrafos ponen ante nuestros ojos un dato esencial. El año 2008, la mitad de la población mundial puede considerarse urbana y las proyecciones de Naciones Unidas calculan que en 2050, a mitad del siglo XXI, más de 2/3 del planeta, cerca del 70%, tendrán como hábitat espacios urbanos. En el tiempo de las ciudades, el desafío tiene un nombre: lograr para las ciudades el calificativo de inteligentes. El nuevo paradigma mundial es, en una buena medida, un nuevo paradigma urbano, y es en las ciudades donde reside el potencial y el deber de generar el cambio. Las ciudades deben convertirse en lugares donde la vida sea satisfactoria para sus habitantes, sin que su salud se vea amenazada, ni su capacidad de relación social mermada, ni el futuro suyo o de sus hijos limitado o hipotecado. Y para lograrlo, la ciudad debe funcionar de manera eficiente, reduciendo su huella ecológica y mejorando su relación con los territorios circundantes. Esta es hoy la gran apuesta para nuestra ciudad. Esta es hoy la gran apuesta que, a mi juicio, tiene frente a sí Madrid. Tenemos para ganarla la obligación de trazar un proyecto nuevo y distinto, y nuestro programa electoral para los próximos 4 años pretende ser el primer hito de ese proyecto. El desafío de convertir Madrid en una ciudad inteligente implica un nuevo modelo productivo para la ciudad, un nuevo modelo urbanístico, una ciudad medioambientalmente sana y sostenible, una ciudad cohesionada que apoye a los que más la necesitan y más democracia. Permítanme algunas reflexiones sobre estos 5 grandes objetivos. Un nuevo modelo productivo. El desarrollo económico de Madrid como ciudad global pasa por lograr un crecimiento integrador que rompa las brechas sociales y haga de los barrios verdaderos protagonistas, un crecimiento sostenible que fomente el uso eficiente de los recursos naturales y del menor impacto del entorno, y un crecimiento inteligente basado en el desarrollo de la sociedad del conocimiento y encarado al desafío de la generación y transferencia del conocimiento como fuente de innovación. En consecuencia, es evidente que el reequilibrio territorial de Madrid pasa por el reequilibrio productivo, la creación de nuevas centralidades en el sector servicios y, como consecuencia de ello, se producirá también el reequilibrio entre población, ocupados y desempleados. Es imprescindible, pues, una nueva política urbana que atenúe la desigualdad e incremente las oportunidades de la mayoría de los ciudadanos. La ciudad es un magma de actividades y microeconomías colectivas, de conocimiento social que hay que apoyar y mejorar, entre otras cosas porque esta es la base de la verdadera competitividad, de la verdadera competencia en el conocimiento, en el trabajo y en la mejora de las condiciones de vida. Este es el modelo alternativo de innovación y desarrollo, el que parte del incremento del conocimiento, de la actividad y de la innovación allí donde se produce, el que parte de las ventajas que brinda la economía social, la proximidad y la mezcla de usos en el espacio. El Madrid de hoy debe girar 180 grados sobre su propia identidad urbana para convertirse en una gran capital de la innovación, de la ciencia y de la tecnología. Para ganar el futuro, Madrid debe aprovechar todas sus potencialidades y recursos públicos y privados, que son muchos, y debe apoyar la industria que todavía queda, el comercio, tiene que apoyar esas iniciativas que subsisten en Madrid y tiene que marcar un nuevo camino en el modelo de crecimiento económico. El empleo es hoy el principal problema de los madrileños y su solución requiere, por parte de todos nosotros, altura de miras para alejarse de intereses particulares y elevar nuestra mirada. Por eso he propuesto un gran pacto de la Villa de Madrid que implique el consenso de todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, poder y oposición, y de todos los agentes sociales y económicos. Un gran pacto que siente las bases del Madrid que queremos en el futuro y empiece a corregir sustancialmente la deriva hacia la desigualdad del Madrid de nuestros días. Segundo aspecto, un cambio de modelo urbanístico y una nueva cultura de la movilidad. El cambio de modelo urbanístico, cuyo objetivo básico es el reequilibrio de la ciudad y el incremento de su capacidad de inteligencia e innovación, debe basarse en las siguientes premisas.
reorientar los desarrollos urbanísticos iniciados y proyectados para lograr que se genere una ciudad compacta, a escala humana, bien dotada y equipada y mixta en sus funciones. Apoyar las tipologías edificatorias abiertas y los bajos comerciales con el fin de favorecer las relaciones sociales y la vida pública. Alcanzar la plena integración de todas las nuevas áreas urbanas con el resto de la ciudad. Replantear, en segundo lugar, el número de viviendas proyectadas en los diferentes PAUs de la periferia y sustituir parte del uso residencial por uso dotacional. Generar cuñas y pasillos verdes que eviten la plena conurbación con los municipios adyacentes. Tercer aspecto, rehabilitar y reconstruir los ámbitos ya consolidados que requieran mejoras. Desarrollar una rehabilitación integral y un plan de barrios que le permita alcanzar unidades de paisaje coherentes, amables y de convivencia. Debe anticiparse a los cambios en las estructuras demográficas y de tipos de familias. Debe impulsar los espacios libres y públicos, cuidar la interconexión, las redes y los paisajes urbanos. Debe reducir la segregación social existente, lograr la mezcla social en todos los lugares de la ciudad, rentas altas, medias y bajas, jóvenes, ancianos y niños, familias convencionales con otro tipo de unidades familiares, extranjeros y nacionales. Debe implementar nuevas fórmulas de participación ciudadana en los temas de urbanismo y en la gestión del territorio. Participación ciudadana que será clave para elaborar y desarrollar lo que hemos denominado planes integrales estratégicos de distrito. Planes que, más allá de su vertiente urbanística, han de perseguir objetivos de regeneración del espacio público y de revitalización del tejido productivo en los barrios. En ese orden de cosas es básica la propuesta de calles mayores como arterias comerciales en los distritos que hacemos en nuestro programa. Y es asimismo necesaria una nueva cultura de la movilidad que se empeñe en lograr un modelo distinto que cuente con el consenso de todos los agentes sociales y plantee una visión sistemática e integral del territorio metropolitano. El Gran Pacto por la Movilidad requiere integrar programas como los de movilidad peatonal, el Plan Bici Madrid, Bicimat, agrupación de la red de transporte público. El modelo de movilidad para Madrid debe estar dirigido a reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos forzados y no forzados. Para ello, debería crearse unas zonas o un área de bajas emisiones, similar al utilizado en ciudades como Berlín, extender el cierre de determinadas zonas al tráfico rodado en momentos de mayor contaminación, que suelen ser habituales, por cierto, el fomento de un uso más racional de los vehículos, una mejora continua del transporte público y potenciar el transporte transversal. Una ciudad, en tercer lugar, ambientalmente sana y responsable con sus recursos. El medio ambiente urbano no puede ser sustituido por el miedo ambiente en el que a menudo nos movemos. Y en este, como en otros casos, se necesitan las luces largas. Por eso es imprescindible una estrategia integral Madrid Ambiente 2011-2020 que aborde con rigor y valentía propuestas sobre los siguientes sectores. Energía. Madrid, como el resto de las grandes ciudades del mundo, debe tender al autoabastecimiento energético. Asimismo, debe haber una apuesta firme por el ahorro energético a través de múltiples acciones que mejoren tanto las infraestructuras y equipamientos, edificios, redes, como los comportamientos individuales. En este ámbito concreto, proponemos un Plan Madrid 2020 de ahorro y eficiencia energética en consonancia con la estrategia europea y sus compromisos de energía y mitigación del cambio climático. Agua. Es necesario, para empezar, no privatizar, que eso Tomás Gómez es especialista en decirlo y lo dice muy bien además. Pero más allá de estos aspectos, con respecto al agua, es necesario reducir los consumos y respetar la conservación del ciclo natural del agua, logrando que en Madrid se alcancen ratios de reutilización del agua tratada elevados, mejorando la eficiencia en la distribución e incrementando la capacidad depuradora. A tal efecto, elaboraremos un plan de mejora de la calidad del agua de las depuradoras de Madrid, con el fin de que se pueda obtener de todas ellas agua con la suficiente calidad para ser utilizadas en el riego de parques y el baldeo de calles. Emisiones. Hay que salvaguardar la salud pública reduciendo la emisión de gases y partículas contaminantes, especialmente los niveles de dióxido de nitrógeno de la atmósfera. Por ello, hay que actuar urgentemente para resolver los problemas de tráfico de la ciudad. En este aspecto proponemos un plan de calidad del aire. Residuos. Se requiere diseñar un programa o un plan estratégico de residuos a nivel metropolitano
que incida en la reducción de producción de residuos, en la recuperación de materiales reciclables, en el alargamiento de la vida útil de los materiales y en la valorización energética de los residuos. Un nuevo Plan Integral de Residuos de Madrid. En este último aspecto recordamos nuestra propuesta de eliminar la actual tasa de basuras, pero también recuperaremos la tasa de basura a grandes productores vigente hasta 2008. Esta tasa gravará exclusivamente a locales y establecimientos con una superficie superior a 500 metros cuadrados y la cuota tributaria se calculará en función de la cuota de generación de residuos. Cuarto gran apartado y penúltimo, la cohesión social y la activación social como prioridades. Madrid debe recuperar el interés por la política social y desarrollar programas específicos para colectivos. No cabe mirar para otro lado. Los ayuntamientos tienen mucho que decir en materia de políticas sociales y no solo en virtud de su competencia, sino porque además son los ayuntamientos los que ejecutan gran parte de las políticas sociales que establecen el Estado y las comunidades autónomas. Los municipios son un punto de referencia ineludible para el ciudadano en materia de políticas sociales. En efecto, si uno mira a su entorno más inmediato, al entorno europeo, lo que encuentra es que las ciudades y las sociedades con mayor y mejor desarrollo y crecimiento económico son también las más igualitarias. Y son más igualitarias porque sus políticas sociales son mucho más potentes. Reducir las políticas sociales, por tanto, es cercenar la posibilidad de que los ciudadanos miren al futuro con esperanza. La igualdad de derechos y de oportunidades es un valor fundamental para los socialistas, en sí misma y en términos de eficacia, como lo son las políticas sociales, una inversión, que no un gasto, en bienestar social, pero también en desarrollo económico y en generación de empleo. Es un hecho constatado que las sociedades más igualitarias son las que más y mejor crecen. Madrid puede y debe caminar en esa dirección. Y por último, quinto gran apartado, necesitamos más democracia. Una ciudad global del bienestar es, por último, inteligente, porque sabe aprovechar la energía y la capacidad creativa de sus habitantes. Una ciudad global del bienestar ha de tener pasión democrática y aspirar a ser una escuela de ciudadanía. Su Gobierno ha de saber encontrar el cauce para la participación y evitar ser su freno, como hoy ocurre en Madrid. El nuevo paradigma urbano ha de tener como base y soporte la democracia urbana. Como ayer, pero reformulado con instrumentos de hoy, sigue vigente aquel anhelo de Willy Brandt cuando en 1969, en su primera intervención parlamentaria como canciller alemán, dijo alto y claro: debemos atrevernos a tener más democracia. Madrid debe atreverse a más democracia porque la democracia no es un estado de cosas, es un modo de vida, una actividad constante y una virtud individual y colectiva. El futuro se conquista. El futuro de Madrid será el que queramos y decidamos que sea, el que seamos capaces de conquistar entre todos. Madrid puede seguir abriendo la brecha de la desigualdad y continuar configurándose y consolidándose como una ciudad global desequilibrada, injusta y escasamente inteligente en cuanto a espacio urbano. O puede aspirar a ser una ciudad global equilibrada, justa, un territorio inteligente, social, económica, tecnológica y medioambientalmente. Una gran ciudad de pequeñas ciudades. Cabe una política global de ciudad que tenga a los barrios como protagonistas, una ciudad más integrada, convencional y hospitalaria. En definitiva, más inteligente, porque, como señala con lucidez Marina, las ciudades serán muy inteligentes si tienen muy alto capital social, es decir, capital comunitario. O al revés, si son muy inteligentes, producirán mucho capital comunitario. Voy terminando. Hacer de Madrid de verdad una ciudad innovadora e inteligente, ese es el desafío. Esa es la conquista que nos reclama el futuro. El reto tiene la forma como el de Martin Luther King en la inmensa explanada de Washington, de un gran sueño. Pero para que un sueño así pueda hacerse realidad, es necesaria encararle con una actitud firme y decidida. Me niego, son las palabras de Luther King en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz. Me niego a aceptar la idea de que la tendencia a conformarse con la simplicidad de lo que es haga a los hombres de hoy incapaces de alcanzar lo que debería ser. Afirmarse de manera conformista en el Madrid que es, nos gusta Madrid, reza un eslogan publicitario de esta campaña, como piensan algunos, impide avanzar con decisión en la ruta que conduce al que debería ser.
tengo la profunda convicción de que ese Madrid, el que debería ser un Madrid distinto y mejor, no puede esperar más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. Muchas gracias, don Alfredo. Si les parece, comenzamos ya con estas preguntas. Marta Jar, de La Sexta, dice: tras las manifestaciones del domingo y el desalojo esta mañana en la Puerta del Sol, ¿qué valoración hacen del movimiento y de lo ocurrido? ¿Cree que este nuevo movimiento, se refiere a Democracia Real Ya, podría tener repercusión en las elecciones del domingo? José Manuel González Huesa, de Servimedia, le pregunta qué le parece el movimiento denominado Democracia Real Ya, que ha aparecido al final de la campaña electoral y que reclama un cambio de modelo político. Los partidos tradicionales tienen que renovarse y Miguel Ángel Menéndez, de Diario Crítico, le pregunta quién está detrás, en su opinión, del movimiento Democracia Real. ¿Hemos llegado al límite del descrédito de este sistema? Bueno, en primer lugar, decir que estamos en un momento en el que hay una crisis económica y hay muchos problemas de empleo. Y, evidentemente, uno de los sectores más afectados son los jóvenes y, de alguna manera, yo creo que es un factor que les hace expresar un cierto grado de disconformidad con la política convencional. Ahora bien, yo reivindico la democracia entendida como la entendemos en España, una democracia de partidos políticos. No hemos, afortunadamente, y espero, si algunos sobre todo dejan de empeñarse en ello, que consigamos la no italianización de nuestro sistema y tener partidos políticos que, evidentemente, como se hacía alguna pregunta, deben ser lo más porosos, lo más permeables posible. Y, en ese sentido, cualquier renovación de estos partidos políticos para tener un mayor contacto con la sociedad y de los políticos que representamos a los ciudadanos en las instituciones será muy positivo. Con este movimiento, yo no sé quién está detrás, evidentemente, yo creo que es un movimiento que entiendo espontáneo. Lo que hay que hacer es escucharles, atenderles y entenderles. Otra cosa es que se esté de acuerdo con todo lo que puedan plantear y, desde luego, como decía ayer ya en un chat que hicimos en un falso debate de redes sociales, porque lo de ayer no fue un debate de redes sociales, ayer fue simplemente un triple chat simultáneo que tuvimos el señor Ruiz Gallardón, el señor Pérez y yo mismo, ¿no? Y allí decía que, y en esto coincidía también con mis dos adversarios políticos en estas elecciones, que todo menos violencia. Lo que no puede ser es que haya unas manifestaciones que no sean pacíficas, que haya policías heridos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que es inadmisible. Todo lo demás, bueno, vamos a intentar, yo creo que escuchar, atender y entender lo que se plantean y punto y final. Ahora, reafirmo la importancia de nuestro sistema de partidos y reafirmo la necesidad de una reflexión de todos y especialmente de aquellos que están llevando a cabo unas políticas y unas declaraciones que van en contra, de una manera clara, de lo que tiene que ser esa convivencia democrática, ahora que estamos hablando tanto del espíritu de la transición, que se recupere esa convivencia entre los políticos será una buena imagen hacia la sociedad, pero este sistema va a resistir y va a resistir bien. Irene Rivas, de El Economista, le pregunta qué medidas dentro de la austeridad que ha defendido en su intervención aplicaría para reducir este endeudamiento asfixiante. ¿Cuál sería la primera medida? Bueno, la primera medida son varias. La primera medida sería, para empezar, reducir, pues algo que dijo el propio señor Ruiz Gallardón, pero que no ha hecho, el 15% del gasto corriente. El 15% del gasto corriente sin tocar el gasto social. La primera medida que habría que hacer es no caer en los gastos que tiene, por ejemplo, en lo referente a
trabajos y estudios con el exterior. Son como se llaman, con el exterior significa trabajos y estudios técnicos. El señor Ruiz Gallardón se ha gastado 390 millones de euros desde que es alcalde de Madrid. 390 millones de euros, más de 60.000 millones de pesetas, para que nos hagamos una idea. En tercer lugar, bueno, pues yo lo que cambiaría es la política, entre comillas, de alquileres que tiene. Ha pasado de 4,1 millones de euros en el año 2003, gastaba el ayuntamiento en alquileres para ubicación de servicios municipales, a 28 millones de euros en el año 2010. También como primera medida, lo que es ese concepto de asesores, altos cargos, etcétera, que ha aumentado de los 6 millones de euros a los 25, me parece, durante el año 2010. Es decir, yo me dedicaría a hacer algo que hay que hacer, que es ser austero. En tiempos de crisis yo creo que es especialmente lacerante el observar una serie de cifras que se han ido manejando, querer convertir un ayuntamiento en algo más que un ayuntamiento, me parece que es un grave error y es un desprecio hacia los ciudadanos, y que además, bueno, pues se han llevado a cabo actuaciones absurdas como la creación de la empresa mixta M30 o Calle 30, en la que somos el único cliente del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos que pagar una cuenta de reservas y, según los cálculos que hemos hecho, podríamos ahorrar 167 millones de euros, porque con esa cuenta de reservas, más los pagos de IVA, impuestos de sociedades, que lo pagamos doblemente, pues no es necesario tener esa empresa como tal, esa empresa mixta. En ese sentido, esto y la remunicipalización de algunas otras empresas, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo, bueno, tengo todavía un poco de espíritu de Peter Pan, ¿no? Y a veces veo la cabalgata de Reyes, ¿no? Y bueno, digo, y qué bonita, ¿no? Y qué bonita es, pero ¿y por qué tenemos que pagar a una empresa para que nos lo organice? Si hasta ahora lo organizaba la Concejalía de Cultura o los Veranos de la Villa. O sea, hay aspectos de externalizaciones que son razonables y que no voy a discutir. Yo no estoy en el siglo pasado. Lo que no es menos cierto es que hay algunos aspectos de derroche que me parecen absolutamente innecesarios. Y otras cosas que no se pueden arreglar, sí se pueden arreglar en el sentido de devolver a los madrileños lo que es suyo, que es el derroche del Palacio de Cibeles, más de 500 millones de euros, por citar un ejemplo, y en el que los 29.000 metros cuadrados de despachos que ocupan el alcalde y algunos concejales se tienen que devolver al uso público. Y por eso hemos hecho una propuesta. Está calculado en torno a 9.300, 9.400 euros el metro cuadrado en esa zona. Y vamos a hacer una propuesta, yo la he hecho ya, de ubicar ahí un museo de la ciencia y la tecnología. Pero es posible ahorrar, es posible llevar a cabo un plan económico financiero como el que hemos presentado del 2012 al 2015, porque el techo para el nuevo endeudamiento no puede pasar, según la normativa actual, del 110% de los ingresos, y Madrid está en el 147%, el ayuntamiento más endeudado de España. Entonces, no queda más remedio, por respeto a la situación económica y social que estamos viviendo, que aplicar los criterios de austeridad. Y en ese sentido, por eso uno se extraña cuando el señor Ruiz Gallardón y el Partido Popular dicen que hacen una apuesta por la austeridad reduciendo las juntas de distrito. Dice, oiga, ¿por qué no reduce usted los asesores, esa corte que le rodea? ¿Por qué no quita usted todos los edificios que tiene alquilados? ¿Por qué no deja usted de hacer tantas contrataciones externas? O la agencia de licencias. El otro día estaba en la CEIN y su presidente no me dejará por mentiroso, cuando para un empresario me dijo, oiga, para conseguir una licencia, dice, los papeles que necesitamos son numerosos, hay que agilizarlo. Dice, pero doy un dato, el otro día medí y eran 54 centímetros. Tú necesitas 54 centímetros de papel para conseguir una licencia. Como había corrupción o presunta corrupción en la adjudicación de estas licencias, la decisión que adopta el alcalde es algo habitual. Mira para otro lado, lo privatiza, esa nueva empresa cobra por las licencias ingresos que podía tener el ayuntamiento y además se le da un dinero. Pues todas estas cosas, desde luego, que van a permitir ahorros suficientes para intentar abordar una situación necesaria de saneamiento de la deuda municipal.
Don Jaime, hay muchas preguntas. Yo le agradecería que sus respuestas fueran lo más breve posible. Ya, por eso no lo he interrumpido. No, ya. Carlos San Juan dice, ¿en qué se basa usted para afirmar, como hizo ayer, que Ana Botella es la alcaldesa oculta? ¿Sería el pago atrasado del pacto de hace años entre Aznar y Gallardón, por el que, según se dice, el señor Gallardón aceptaría dejar la Comunidad de Madrid, sería ministro y el puesto de alcalde lo ocuparía su esposa? Yo de pactos del PP no tengo ni idea. Yo, como soy de ciencia, me baso simplemente en hechos reales, ¿no? Y el hecho real es que ayer, en el chat simultáneo que el señor Gallardón llama debate en redes sociales, porque me dijo o decía que era muy moderno eso, y ahí no había debate ni nada, estábamos todos ahí, contestábamos a las preguntas, había una pregunta que, de verdad, que no lo hacía ningún candidato, sino que lo hacía la propia agencia, que era Europa Press, ¿no? Y a cada uno nos hacían una pregunta. A mí me decían que si iba a seguir, yo ya lo he dicho desde el principio, que sí. Y luego le preguntaban a Gallardón, para Gallardón, en el caso de que deje la alcaldía, ¿quién le sustituirá? Ana Botella, y él contestaba, Joaquín Leguina, Cristina Almeida, iba nombrando a candidatos socialistas, todos sin excepción los candidatos del PSOE con los que he competido han abandonado, mientras yo siempre me he quedado donde fui elegido. Incluso Jaime Lisabeski, que en el 2000 renunció a su escaño en la Asamblea para ir al Congreso. La pregunta debe ser quién sustituirá a Lisabeski. Claro, él no contesta, primera cosa. Y yo le reto desde aquí, se lo vengo diciendo, yo quiero que diga a los madrileños claramente si él va a estar 4 años en el Ayuntamiento de Madrid, gane o pierda. Y lo tiene que decir, porque él al responder así, bueno, como respuesta a la defensiva está bien, él tiene que decir, oiga, si soy alcalde, ¿me voy a quedar los 4 años o no me voy a quedar los 4 años? Y si no soy alcalde, pues también lo diga. Pero es que esto tiene su truco y por eso digo yo que es un voto con truco, es un voto trucado. Si lo que está en la cabeza del alcalde, que no responde y lo que tiene que hacer un político es dar la cara y responder, si lo que está en la cabeza del alcalde es en un momento determinado dejar su puesto en el ayuntamiento, que lo diga ya, porque los ciudadanos tienen que saber que si votan al Partido Popular, a Alberto Ruiz Gallardón, están votando también a doña Ana Botella, con todas sus consecuencias. Y en ese sentido, pues, y que nadie entresaque de esto que yo dé por perdidas unas elecciones. Simplemente es una pregunta de una agencia en la que él no contesta. No sabe, no contesta, o sí sabe, pero no quiere contestar. Lola Fernández dice, la amistad entre usted y el señor Rubalcaba hacen innecesaria la pregunta sobre a quién apoyaría usted en las primarias para elegir al candidato socialista en las próximas elecciones generales. Pero la pregunta es otra. ¿Cree usted necesarias y convenientes las elecciones primarias? ¿Cree posible un acuerdo o consenso entre los eventuales candidatos para que no se celebren y encuentren una fórmula que asegure una transición adecuada entre Zapatero y Rubalcaba y un futuro a medio o largo plazo? ¿Cree que esta transición al post-zapaterismo debería comenzar con la celebración de un congreso del partido, tanto si hay primarias como si no? Y Patricia Rossetti, de la cadena COPE, le dice, ¿ve usted a su amigo Rubalcaba como el candidato idóneo del PSOE para 2012? En la pregunta de Patricia y la primera parte de la pregunta, como diría el otro, paso palabra. O sea, ¿a quién se la pasa? ¿Al señor Pérez Rubalcaba? No, paso palabra, señor Pérez Rubalcaba, no, paso palabra. Y luego, con respecto al otro, miren, nosotros tenemos el orgullo de tener un partido que tiene elecciones primarias y otros no lo tienen. Otros van a dedo o a dedazo y eso a nosotros no nos gusta. El 28 de mayo tenemos un comité federal donde se decidirá el inicio de unas elecciones primarias donde no sabemos quiénes se van a presentar. Y en ese sentido a mí me parece un procedimiento absolutamente no solo abierto, sino que engrandece a un partido político. Y son de esas cosas cuando decimos, oiga, ¿es bueno que los partidos se renueven? Pues sí, es bueno. Y uno de los ejemplos son las elecciones primarias. A uno les gusta más, a otro les gusta menos, pero a mí me parece un elemento fenomenal y luego ya se decidirá si hay congreso o no. Pero sí, yo veo no solo con simpatía, sino como positivo el proceso de primarias, si se produce, que se producirá si hay varios candidatos dentro del Partido Socialista. Alicia Robles
Le pregunto, ayer aquí Tomás Gómez anunció que si gobierna en la Comunidad de Madrid, los hijos de los consejeros y altos cargos irían a colegios públicos y a hospitales públicos. Le pregunta también sobre este tema Álvaro Cautelén, de la COPE, y dice, ¿obligará a sus concejales y a sus familias a usar la sanidad y los colegios públicos de Madrid? Qué susto, quería preguntar si a mis hijos, es que no tengo hijos, y está aquí mi mujer y no me... bueno, yo creo que Tomás Gómez lo que ha hecho es una apuesta por lo público y es un eje de su campaña, ¿no? Y yo creo que sobre todo dice algo inteligente. Cuando alguien está enfermo y malo, se va a la sanidad pública. Y cuando quieres tener una buena enseñanza, vas también a lo público. Es una medida que él ha anunciado y en ese sentido a mí me parece una medida absolutamente respetable que ha querido él hacerla así. En ese sentido yo no avanzo más. Yo también es cierto que creo que hay pues razones suficientes en este momento de acoso de lo público por unas políticas en Madrid neoliberales de derecha extrema o de extrema derecha, en el concepto, digamos, económico del término y no solo económico. Cualquier medida o cualquier comentario que se haga en defensa de lo público me parece acertado y valga de modo simbólico como una apuesta de los socialistas por lo público. Marisa Mercado, de la Federación de Defensa de Derechos Humanos, dice, el actual alcalde de Madrid ha pedido una ley estatal que impida a las personas sin techo vivir en las calles, algo que nos ha preocupado mucho, así como algunas de las reacciones. En ese sentido, el candidato a alcalde, es decir, usted, señor Lisabeski, extendería los horarios de los albergues para dar cobijo las 24 horas del día, ofreciendo además los servicios necesarios para la recuperación e integración de las personas sin hogar, auténticos excluidos sociales. Bueno, yo lo que creo es que este problema, como tantos otros, hay que abarcarlo y abordarlo de una manera integral. El alcalde, en una comisaría, en un acto de tema de seguridad, dijo que aquellos que estén sin hogar, los homeless, pues habiendo camas suficientes, deberían no pasar la noche en la calle, ¿no? Y lo dijo en un acto de seguridad. No sé si hay algún mensaje subliminal en ello o no, pero en cualquier caso creo que lo que hay que hacer es ese enfoque integral de prevención y de reinserción. No basta con decir tengo tantas personas sin hogar en las calles y tengo tantas camas, les acojo, les pongo allí y luego al día siguiente ¿qué? Lo que es necesario es una política social, que es la que se ha ido recortando aquí. Y en este caso concreto, de prevención del alcoholismo o de problemas de toxicomanías, etcétera, pues evidentemente hay que tener una, digamos, visión mucho más global. Yo en ese sentido no estoy de acuerdo con las declaraciones del señor Ruiz Gallardón en ese apartado y lamento que haya habido los recortes sociales que ha habido en el Ayuntamiento de Madrid también en estos temas. Saturnino Rojas le pregunta qué valoración hace usted de la situación de los bomberos de Madrid y de la negativa del alcalde Ruiz Gallardón a recibirles. Mire, un colectivo de trabajadores puede tener el 100% de la razón en sus peticiones, el 50%, pues como los empresarios. Yo creo que la razón o la verdad no es absoluta y pueden tener razones que tengan. Lo que me parece absolutamente inaceptable es que el alcalde de Madrid haya dicho hace ya algunos meses que él no se iba a reunir, ni él ni nadie de los suyos, con un colectivo como el de los bomberos. El colectivo de bomberos es, junto con el SAMUR, dos de los colectivos mejor valorados por los madrileños. Yo he visitado pues un parque de bomberos, he visto que hay que mejorar muchísimo en lo que es ese parque de bomberos, en dotación de material, en recursos humanos, etcétera, etcétera. He hablado con ellos de este problema. Ayer tuve una reunión con las secciones sindicales de UGT y de comisiones obreras del Ayuntamiento de Madrid. Hablamos también del tema. Creo que tienen bastante razón en sus peticiones. Lo que me parece verdaderamente vergonzoso es la falta de diálogo del equipo de gobierno del Ayuntamiento. Gallardón ha perdido el diálogo con la comunidad, ha perdido el diálogo con el gobierno, ha perdido el diálogo con muchos colectivos
colectivos que no solamente son los bomberos, colectivos municipales. Ha despreciado a los trabajadores municipales que están muchas veces cruzados de brazos, no porque ellos quieran, sino porque se han privatizado inclusive muchos polideportivos. Y eso al final lo que demuestra es que es alguien que está encerrado en una, digamos, burbuja de cristal y que no ve los problemas reales. Entonces, ante eso, yo lo único que digo es diálogo, diálogo y diálogo, porque tiene que haber tolerancia, tolerancia y tolerancia. Y para buscar los problemas hay que negociar, y negociar es ceder por las dos partes. Pero lo que no se puede hacer es llegar a un acuerdo si uno no se sienta. Me parece un desprecio absolutamente al cuerpo de bomberos y al concepto que yo tengo de democracia. Por eso he puesto un capítulo específico de más democracia. Javier Carro le pregunta por qué cree usted que Madrid perdió frente a Río en la carrera olímpica. ¿Ve alguna oportunidad real de que Madrid organice unos Juegos Olímpicos? Y Santos Cascallana, en este mismo tema, le pregunta: Ruiz Gallardón lo hizo bien en las dos candidaturas fracasadas. ¿Podría haberlo hecho mejor y gastando menos dinero? Bueno, vamos a ver. La primera pregunta es no se puede contestar. ¿Por qué ganó Río a Madrid? Solamente hay una contestación: porque tuvo más votos. Ahora, bueno, en fin, ahora ya como no soy secretario de Estado para el Deporte, pues puedo decir de manera más clara. A mí me gustaría que el Comité Olímpico Internacional tuviera una mayor transparencia y se supieran las reglas que tienen para adjudicar estos eventos, ¿no? Porque si Río era la peor... Yo me alegro mucho por Río, era una candidatura magnífica, no solamente que fuera simpática, sino está muy bien y que vaya a Río, etcétera, ¿no? Me parece muy bien, pero el tema no es ese, el tema es que cuando viene la comisión técnica quedan los últimos. Es que estuvo a punto de no pasar el primer corte. Entonces, una decisión, bueno, pues yo creo que a mí me pareció absolutamente injusta. En la final Madrid-Río, ni punto de comparación el proyecto nuestro con el proyecto de los brasileños. Bueno, ya se están viendo, hay problemas. Hablamos antes de seguridad, y está aquí el ministro del Interior. Bueno, no se puede comparar la seguridad de Madrid con la seguridad de Río. Son tantas y tantas cosas que a mí, vamos, o sea, me pareció injusto totalmente, pero bueno, ellos tienen el voto y votan lo que quieren. Con respecto a la labor de Ruiz Gallardón, yo creo que fue una labor muy buena, yo creo que lideró bien el proyecto, pudimos trabajar conjuntamente, el Gobierno del Partido Socialista, el Gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento, los grupos municipales de la oposición, tanto el Grupo Socialista Ibeba Óscar de Madrid como municipal, como Izquierda Unida. La Comunidad de Madrid, los sindicatos, los empresarios, se generó ese sueño al que me refería anteriormente y el problema es que no se llegó a conseguir. Y en ese sentido yo no le pongo ningún pero al señor Ruiz Gallardón. Hombre, todo se puede hacer siempre mejor y también todo se puede hacer más barato. Pero hubo también una financiación privada importante. Otra cosa es la inversión en infraestructuras, que yo, por respeto, y espero que se me valore de alguna manera, de temas deportivos no he querido hablar prácticamente en esta campaña nada, ¿no? A partir de ahí, ¿hay posibilidades? Bueno, Sydney ganó a la tercera, sí, hay posibilidades, pero estamos en un momento en el que yo creo que hemos hecho bien en aparcarlo del debate electoral, en el que la nueva corporación tendrá que ver si es factible o no la presentación, y sobre todo en momentos de crisis económica, social, etcétera, tiene que haber un acuerdo bastante, no solamente político, sino también social. Y eso habrá que medirlo de alguna manera y también observar quiénes son los próximos rivales, porque claro, si también ahora se decide, y me parecería muy bien que sea en África, pues que se nos diga, porque así nos gastamos menos dinero todos y tan contentos. El Ministerio de Industria autorizará que las empresas eléctricas puedan cobrar diferentes tarifas según de qué ciudad se trate. ¿Aceptaría usted que en Madrid esas tarifas fueran más caras que en otras capitales, por ejemplo, porque aquí se produce poca electricidad, el transporte hasta aquí es más caro que hasta otras ciudades? Bueno, pues tenemos aquí al ministro de Industria, que sería, yo creo, el encargado de contar mejor este proyecto. Yo la verdad es que, en primer lugar, intentaría conocer exactamente cuáles serían las causas para ello. Yo lo que voy a hacer, que esto quede claro, es, y miren que llevo 37 años en el Partido Socialista, voy a poner a Madrid, si soy alcalde, por encima de todo. Y yo, si soy alcalde, seré alcalde de los madrileños y defenderé todo lo que pueda a los madrileños y a las madrileñas. Y a mí o se me explica bien por qué va a pagar Madrid más, si se me explica bien y hay razones de peso, pues lo hablaremos, pero si no se me explica bien, pues me opondré, sea quien sea el ministro de Industria.
Pedro Aldama, de Agrupación Mutua, le pregunta qué incentivo propone para que los ciudadanos utilicemos el transporte público en detrimento del coche particular. Y Javier Carro le pregunta qué futuro tiene el coche en Madrid. Bueno, yo el otro día me enteré de un dato que a mí me sorprendió, y es que, por ejemplo, en la Almendra Central aproximadamente solo un 50% de vecinos tiene coche. Tenemos una especie de no sé, pensamiento que hay, que todo el mundo tiene coche. No, la cultura ha ido cambiando poco a poco. Yo tengo coche y bueno, y me gusta utilizarlo de vez en cuando, evidentemente, pero hay que pensar que en momentos de dificultades ambientales o medioambientales hay que racionalizarlo. Nadie tiene nada en contra del coche. No vamos a hacer aquí plataforma de defensores del coche y plataformas de contrarios al coche. Yo acepto el coche, me gustan los coches, me parece muy bien. Además, un sector importante que genera riqueza, que crea empleo. Cuando nos quieren quitar una factoría en España nos peleamos, los sindicatos, el gobierno, los empresarios, vamos a aguantarla, etcétera, etcétera. Y nadie tiene nada en contra del coche privado. Lo que sí es cierto es que estamos hablando de una ciudad como es Madrid, que medioambientalmente está muy mal situada y que tenemos una contaminación atmosférica tremenda, más allá de las trampas que haga doña Ana Botella cambiando los medidores y poniéndolo en las zonas verdes. Más allá de esto tenemos un problema real. Y, por lo tanto, hay que hacer una apuesta por el transporte público. ¿Cómo se incentiva? Oye, pues se incentiva de muchas maneras. En primer lugar, si hablamos de la MT, pues en reduciendo el tiempo de espera a que pasen los autobuses. Saben ustedes que por los recortes sociales ha habido, o por los recortes en general, se han tocado, entre comillas, 57 líneas de la MT, donde ahora el paso del autobús tarda más, hay menos frecuencia de autobuses y perjudica a los ciudadanos. Pues claro, eso echa para atrás. Ha bajado el número de usuarios del transporte público, de la MT, por ejemplo, la frecuencia, etcétera, etcétera. Y habrá que preguntarse, ¿tiene algún efecto la M30 sobre esto? Yo creo que es un debate pertinente, más allá de que la M30 se haya hecho sin evaluación de impacto medioambiental, sin tener en cuenta a los vecinos, etcétera, etcétera, y que tenga sus partes positivas. Yo no lo voy a poner en duda. Pero la M30 lo que ha hecho es que, entre otras cosas, entren en Madrid 24.000 vehículos más al día. Claro, bueno, se han puesto aparcamientos disuasorios para que aquellos que vienen de otras localidades puedan dejar allí sus coches y coger luego el transporte público. No, claro, hay muchas maneras de fomentarlo. Nosotros proponemos alguna medida, el Metrobús 90, que hay en muchas ciudades, y yo he tenido oportunidad de viajar en muchos sitios del mundo, y que aquel que se quiera ir de su casa a su lugar de trabajo y que tenga que coger a lo mejor metro y autobús, con un solo billete del Metrobús, con un solo ticao del Metrobús, le sirva para coger el metro y el autobús, etcétera. Hay muchísimas maneras. Lo que pasa, a mí lo que no me gusta es a veces una cierta política de estas poco clara del ayuntamiento. Sí, mucho carril bici, me parece muy bien, sí, mucha palabra, vamos a apostar por el transporte público, pero el hecho real, constatable, es que últimamente se utiliza menos el transporte público. Y en ese sentido hay que ser muy claro. Y desde luego, cuando haya contaminación, zonas de bajas emisiones, y por ahí no deben de pasar los coches. Carmela Díaz le hace ya la última pregunta desde Diario Abierto. Ser candidato a la alcaldía de Madrid fue salvoconducto directo a su ministerio para don Miguel Sebastián y doña Trinidad Jiménez. Dado que en las próximas elecciones generales la victoria socialista está complicada, ¿qué le ha prometido el PSOE para dejar la Secretaría de Estado de Deportes por una derrota casi segura en las urnas madrileñas? Esa es la promesa oculta, no la desvelaré aquí. No, miren, bromas aparte, a mí me ha ofrecido el PSOE y los militantes del PSM, que me han elegido en primarias por, no diré incomparecencia de ningún compañero, sino que hubo otros dos que se presentaron y no consiguieron las firmas. Lo que me ha ofrecido es el mayor honor de mi vida, que es ser candidato a la alcaldía de mi ciudad. Y como sé que voy a ser alcalde de Madrid, ustedes me verán de alcalde de Madrid, yo se lo aseguro. Y en ese sentido, ¿qué más honor que ese? A mí no me han ofrecido nada. Además, que es que lo digo clara y rotundamente, mi destino político final, en las edades que ya uno va teniendo, va a ser Madrid.
y soy muy cabezón, y yo no me voy de aquí hasta no ser alcalde. O sea que compromiso nada, de verdad. Compromiso con el Partido Socialista de Madrid, con la Federación Socialista Madrileña, que era como yo la conocía y de la que fui secretario general, y enorme satisfacción de poder representar a los socialistas madrileños en el Ayuntamiento. Muchas gracias. Ya en nombre... En nombre de las entidades que hacen posible esta tribuna, don Juan Diego Barrado va a despedir el acto. Pues por parte de los patrocinadores, Asisa, Red Eléctrica y BT, agradecer a don Jaime y a don Alfredo y, por supuesto, a todos los asistentes la celebración de este acto. Muchas gracias.